Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy está con nosotros Viridiana Villaseñor Aguirre, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, para hablarnos de los autogobiernos y su participación, sobre todo en las próximas elecciones del 2 de junio. Bienvenida. Hola Samuel, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Encantada de estar aquí para poder platicar con ustedes. De inicio, para que tengamos la gente, yo también tengamos la idea, ¿cómo se llama la comisión que presides? Se llama la Comisión para la Atención a los Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán. ¿Y en qué consiste? Bueno, comentarles que es una comisión que tenemos mucho trabajo en el Instituto Electoral de Michoacán porque nos encargamos de organizar las consultas en dos sentidos. Una de ellas es derivado del derecho al autogobierno y ejercicio directo que tienen las comunidades, las tenencias de los municipios. Nos lo solicitan al Instituto Electoral de Michoacán y nosotros vamos a la comunidad a realizar la consulta si es que cumplen todos los requisitos. Otra función importante son aquellas consultas relacionadas con la renovación de autoridades comunales. Incluso ya hemos hecho hasta revocación de mandatos, si quieres les platico en un momento más. Sí. Y otro derivado también, si quiere un municipio cambiar del sistema de partidos al sistema de usos y costumbres. Entonces, es lo que hace la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. Y bueno, tenemos mucho trabajo y la verdad, muy interesante el tema en Michoacán. Pero antes abordemos gran parte de manera de lo posible tu trayectoria. Tú eres abogada, eres nicolaíta, pero llegas a ser maestra. Aparte de la licenciatura, también es una maestría. Platícanos de la licenciatura hacia la maestría. Sí, muy bien. Pues yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Latina de América y ahí mismo estudié la maestría en Derecho Constitucional y tengo una especialidad en Justicia Electoral por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en materia electoral, este año cumplo 20 años estando en cuestiones electorales. Involucrada. ¿Te hubiera gustado ser nicolaíta? Sí me hubiera gustado. Mis papás, ambos son nicolaítas, los dos abogados. Y pues tengo muy bonitos recuerdos de lo que me han platicado de las aulas ahí en los años 70 y me parece que es una escuela maravillosa. Yo considero que no te veo desde pequeña estar pensando que ibas a hacer participar en la organización de elecciones o de un proceso electoral local. No te imagino jugando, antes jugaban a ser doctor, a la comidita o a jugar a los carritos de enfermera, pero no te imagino viéndote ahí. ¿Qué es lo que de pequeña, qué es lo que te hubiera gustado? ¿Qué pensabas hacer, más bien? Bueno, a mí de muy chiquita me gustaba mucho cantar, bailar, incluso iba a los concursos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión de baile, y a mí me gustaba en aquellos tiempos ser artista, como todo pequeñita, ¿no? Que es su ilusión. Ahora veo que quieren ser youtubers. Y luego posteriormente me gustaban las cosas involucradas ya con el derecho o la contabilidad. Más o menos iba buscando algo afín, pero ya cuando era más grande, digamos en preparatoria, ¿no? Que ya uno busca su área y estas cuestiones a las que uno es más afín. ¿Y en el SEM Michoacano qué programa estuviste o cómo participaste? Bueno, participé, era un programa como a las 5 de la tarde para niños,
donde hacían una coreografía, una canción, y pues me tocó participar a modo como de concurso y fue muy bonita experiencia porque desde ahí pues me fue gustando el micrófono, la cámara y la verdad muy muy bien y qué padre que el sistema michoacano incentivara así a la niñez michoacana para... Supongo que no ganaste, si no lo presumirías. No gané, pues en realidad como que nadie ganaba. No, era nomás. De ir a bailar, ir a participar y a todos nos daban un trato y todos salíamos muy contentos porque nos... ¿Y no te recuerdas el nombre? No me acuerdo el nombre del programa, por ahí tengo los videos, pero no me acuerdo el nombre del programa. ¿Hace cuántos años, Dina? Yo creo que hace unos 30 años. Sí, más o menos. Yo tenía como aproximadamente unos 8 años. ¿Y cuándo te viste ya como abogada? Pues ya en la preparatoria, como mis papás eran abogados y veía que mi papá pues litigaba, leía mucho, pues siempre buscando como la justicia, las leyes, me empezó a llamar mucho la atención y bueno, me fue involucrando en el derecho y cuando estaba estudiando la licenciatura en cuarto semestre, ingresé a mi primer proceso electoral, digamos que estudiaba y trabajaba en estos cargos eventuales por proceso electoral y desde que inicié la materia pues estaba en organización electoral y me enamoré de la materia electoral. ¿Tu papá no te obligaron te indujeron a ser abogada? No, de hecho ellos me decían que no estudiara derecho, que era complicado a veces el encontrar un trabajo, pero como a mí me gustaba y luego la materia electoral, pues ya me fui involucrando. Te fuiste encauzando. Claro. Dices que estudiabas y estabas en... ¿Y antes era el IEM todavía? Sí, ya era el Instituto Electoral de Michoacán. Estabas en el área de organización, ¿y ahí de qué entraste? Pues entré de auxiliar administrativo y me acuerdo que entré un 16 de mayo del 2004. Y pues me tocaba ver todo lo en ese tiempo el Instituto Electoral de Michoacán instalaba casillas, digamos que eran casillas espejo con las de entonces IFE, ahora se instala una casilla única. Y en aquel tiempo veía todo lo relacionado, bueno, les ayudaba con la instalación de casillas ordinarias, especiales, extraordinarias y veíamos las anuencias que nos mandaban de cada municipio y lo de observadores electorales y bueno, fue una muy bonita experiencia. ¿Y de ahí a qué aspirabas? ¿A llegar a ser consejera electoral o todavía no? Sí, ya cuando terminé ese proceso electoral dije, un día quiero ser consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. En aquel tiempo, cuando ingresé, eran puros hombres, era un consejo de 5 hombres. Encabezaba el licenciado Javier Valdespino, que en paz descanse. Y sí dije, algún día quiero ser consejera electoral. Y bueno, pues ya pasaron varios años y aquí estamos. Era el club de Toby antes. Sí, así es. Y entonces llegas a ser consejera electoral. ¿Lo intentaste varias veces o fue a la primera? Fue a la primera ocasión en 2017. Me inscribí para concursar. En aquel tiempo concursamos cerca de 100 personas y quedamos 4 personas integrando el Consejo General. Fueron pues varios exámenes, ensayos y entrevistas y tuve la oportunidad de quedar en la primera ocasión. Entré en 2017 y bueno, ya está por concluir mi encargo en septiembre de 2024. Sí, ya. Eso te iba a preguntar. Bien, vamos a un corte. Estamos con Villaseñor Aguirre, quien es consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Regresamos. Bien, Viridiana Villaseñor Aguirre, consejera electoral. Nos quedamos en la parte de que pues vas de salida. Dime cuáles fueron tus fortalezas y en autocrítica, cuáles consideras que fueron tus debilidades en estos tiempos, en 7 años que llevas de consejera electoral. Sí, bueno, creo que fortalezas es que siempre me ha gustado involucrarme a fondo en todos los asuntos que se someten a consideración del Consejo, es decir, darles un estudio muy puntual y que estén apegados a la legalidad. Entonces me parece que eso es una fortaleza, estudiar y cumplir adecuadamente con mi función.
el principio de imparcialidad. Creo que es básico en una autoridad electoral no irnos ni para un lado ni para el otro. Creo que es muy importante centrarnos en nuestro deber como árbitro electoral. Y bueno, hubo unas propuestas que ahora me da gusto contar. Cuando yo llegué del proceso electoral 2017-2018, me tocó ser integrante de la Comisión Electoral de Organización y desde ahí propuse que utilizáramos el material de un proceso para otro, es decir, reutilizáramos el material electoral que te digo son mamparas, las que utilizamos para la votación, las urnas, las bases portaurnas, la caja paquete electoral. Y ya había algo regulado en el reglamento de elecciones, pero faltaba desarrollarlo. Entonces, pugné para que se implementara. Posteriormente, cuando presidí la Comisión de Organización en 2021, pues hicimos todo un manual para recolectar de manera adecuada este material electoral. Y bueno, ahora hemos tenido grandes resultados en el tema de reutilización. Déjame comentarte que solo vamos a mandar a hacer el 2% de las urnas que vamos a implementar en este proceso electoral. Nosotros vamos a tener un total de casillas de 6,551 casillas hasta ahorita. Y bueno, hemos tenido ahorros muy considerables. También de las mamparas solo mandamos a producir el 50%. Y te estoy hablando que son ahorros ya a través de los años por esta reutilización de material electoral que tenemos ahorita en nuestras bodegas, cerca de 40 millones de pesos. Entonces, esto la verdad es que en aquel momento decían, oye, pero se destruye, quizás salga más caro arrendar una bodega tan grande mes con mes y no está presupuestada, pero yo les hacía el estimado de que a largo plazo pues íbamos a tener ahorro económico, pero también ahorro al medio ambiente, que es importantísimo. Entonces, esa es una satisfacción desde mi punto de vista muy grande por los mecanismos que logramos implementar y estamos viendo los resultados. Y bueno, yo creo que áreas de oportunidad siempre vamos a tener todas las personas. Quizá en el primer consejo, pues a lo mejor porque iba entrando, uno llega como a engancharse con todos los temas y a lo largo del tiempo vas como priorizando cuáles son los temas centrales del Instituto Electoral de Michoacán y pues cómo vas construyendo a través del diálogo. Entonces, sí, como área de oportunidad, quizá en los primeros, primer y segundo año, pues es esa parte de saber llegar a consensos y mayor comunicación. Eres una veterana electoral. Sí. 20 años. Sí, ya 20 años. 7 de consejera, son 13 de aprendizaje y de operación. Pero a ver, ¿cuál fue, como consejera, cuál fue tu momento en que sentiste miedo? Alguien me decía, sí. Perdón, lo voy a tener la interrupción. Alguien me decía, es que yo cuando en Parachi estaban quemando unas urnas, yo como que me asusté y dije, no es posible que eso estuviera sucediendo y me apaniqué. Eso fue un consejero que me dijo, porque pues, te llegan información de que se están quemando urnas o material electoral, dice, y no sé qué más estaba pasando. Entonces yo dije, se nos viene abajo la organización. ¿Cuál fue tu momento de temor, de miedo, Fue una experiencia y un temor muy profundo. Déjenme les comento que nosotros estábamos en una reunión de temas indígenas con un grupo de Nahuatzin. Fue en abril de 2019. Yo estaba embarazada, tenía alrededor de 4 meses y medio de embarazo. Y pues la reunión se salió de control. Este grupo, estas personas indígenas empezaron a arrojar piedras, empezaron a romper los cristales, empezaron a aventar macetas porque pues no pudimos llegar a un diálogo de lo que ellos querían con nosotros. Y la verdad fue miedo porque pues tenía a mi hijo adentro y fue instintivo pues correr hasta lograr salir del instituto. Pues venían atrás de nosotros, pero pues logramos subirnos a una camioneta e irnos, ¿no? Esa es la parte que realmente pues, sentí miedo y hasta el doctor fui a dar porque me dieron contracciones.
Entonces es la parte que he sentido más miedo como consejera electoral, pero también con las comunidades indígenas ahora hemos construido mucho diálogo y también he tenido experiencias muy gratificantes de construcción de consensos. En ese momento que nos hablas, como dicen, sentís el verdadero terror. Sí, sí se siente el verdadero temor y el tener pues una vida dentro de ti, como que uno reacciona más rápido para poder huir del lugar de peligro. Y la ventaja fue que compañeros consejeros, éramos 2 consejeras embarazadas y rápido nos ayudaron para poder salir del lugar. Entonces ha sido una de las ¿Quién era experiencias tu más compañera? fuertes. Mi compañera consejera Araceli. Ambas Gutiérrez. estábamos pues prácticamente en el mismo periodo de gestación. Oye, y un momento así que tú digas, ¿vale la pena haber estado aquí en el gym? Que tú digas, Pues yo creo que de esos hay muchísimos pero momentos. uno que te tumbe, digamos. Uno que me tumbe, bueno, a mí me da mucha satisfacción. Hemos atraído en cada elección los cómputos municipales. En el 2018 trajimos el cómputo de 3 municipios, es decir, porque no había condiciones en el Del conteo municipio allá. de hacer el conteo allá y la sumatoria de las actas, lo atraemos al Consejo General y nosotros hacemos el cómputo para decir quién es el ganador o la ganadora. Y esa es una parte, el ver las boletas cuando está en duda la validez de un voto, de que es válido, es nulo, que se va sumando a un partido político, el entregar la constancia. La verdad para mí son momentos bien gratificantes porque en una boleta ves resumido el trabajo de tantos meses. Para organizar un proceso electoral prácticamente nos lleva 1 año y cuando veo reflejada la voluntad del ciudadano, de la ciudadana en una boleta y poder designar un ganador, ganadora, con independencia del partido político, si es candidatura independiente, la verdad es que es bien gratificante porque uno dice, vale la pena tanto trabajo, tanto estudio, tanta desvelada, que es nuestra obligación, pero creo que el respeto a la voluntad ciudadana es fundamental. Sí, sin duda alguna se ve, pero también habrá otros aspectos donde uno sienta que vale la pena no solamente la parte técnica de operar, sino la parte emotiva. Es decir, seguramente tendrás varias historias donde alguien puede ser que te guiñó de agradecimiento, te dio un abrazo, te, te saludó llorando o te abrazó o viste su impotencia. ¿En qué momento pasó algo así que te haya, como dicen, que un momento así como dramático? Aunque yo creo que no nos va a dar tiempo que me lo digas, pero vamos a ir a un corte y nos dirás ese momento, esos 2 momentos que quieres decir. Pero antes de irnos al corte, tú eres maestra, no eres doctorante, ¿verdad? No, solamente maestra. ¿Maestría en qué? En Recuérdame. Derecho Constitucional. Ok, ¿diplomados electorales tienes? Sí, diplomados electorales y diplomados en negociación política y cabildeo, en transparencia y acceso a la información. Bien, vamos a un corte, regresamos para que la consejera electoral Iridiana Villaseñor. Bien, consejera electoral, regresamos en el tercer bloque. Iniciamos. Te preguntaba sobre la cuestión de esos momentos en que más personal dices vale la pena. Ya nos dijiste uno, pero yo lo veo por la parte profesional, ¿no? Que vale la pena el esfuerzo y haber estudiado y haber... De la parte emocional, ¿cuál sería? Bueno, me parece que es un caso reciente. Nosotros organizamos por mandato del tribunal una consulta de revocación de mandato de la autoridad comunal de Ahuiram en Paracho. Y cuando fue, digamos, el primer grupo, porque la comunidad estaba muy dividida, nos comentó prácticamente el presidente y a mí y del instituto que
si no los reconocíamos como autoridad en ese momento, pues no nos iban a dejar salir del instituto, iban a tomar las instalaciones y estaban como muy encendidos los ánimos porque estaban muy molestos de que se les había revocado su asamblea por algunas cuestiones del derecho de audiencia. Sin embargo, pudimos dialogar con el presidente y tratar de hacerles entender pues cuál era el sentido de que teníamos que volver a hacer la asamblea. Cuando tuvimos la primera asamblea el pasado sábado 16 de marzo, la comunidad estaba muy dividida, unos se gritaban cosas con unos, otros con otros, y finalmente revocaron a la autoridad, pero el día de ayer fuimos a organizar la elección para el nuevo consejo porque habían revocado a la autoridad. Y me quedo con esta parte emotiva porque cuando dio parte de la comunidad las palabras, hablaron de un discurso de reconciliación entre las partes. Dijeron, bueno, ya estamos divididos de comunidad, o sea, al grado de sentarse en distantes. Y empezaron a hablar, la verdad, tan bonito, un docente de la escuela, una madre de familia, personas que habitan ahí por nuestra comunidad hay que salir adelante y hay que unirnos y trabajar en conjunto. Y me fui como muy contenta. Ayer regresamos a las 10 de la noche, ya de allá por Paracho, pero muy satisfecha del deber cumplido, que me tocó ver una comunidad muy polarizada y al momento que nosotros actuamos como árbitro y que tuvimos mucha legalidad, se les dio confianza, pero al mismo tiempo, pues hasta ellos mismos bajaron la tensión y llegaron a reconciliarse. Y cuando hablamos de comunidades donde pues a día se ven, y eso decían ayer, creo que vale la pena trabajar como árbitro, pero también como esta parte de mediación. Con las comunidades indígenas nos toca hacer mucha mediación, mucha interlocución para poder llevar acuerdos. Y precisamente de eso es el tema que quiero tocar, el tema del tipo de consultas que han realizado. Lo voy a decir de esta manera. Cada vez que hay una comunidad indígena, por supuesto, más en la región purépecha, siempre hay la cuestión de que comunidad que logra el autogobierno o la administración de sus recursos, comunidad que ya no quiere elecciones, comunidad que no quiere partidos políticos, que les echa la culpa porque están divididos, y las autoridades tampoco, las municipales tampoco son bien vistas. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cuántas comunidades tienen autogobierno y cuántas comunidades no van a permitir la instalación de casillas? Y yo insisto, la tercera pregunta, entre más comunidades sean autogobierno, se gobiernen por usos y costumbres, menos elecciones habrá en esos lugares. Sí, bueno, eso es un tema muy interesante. Nosotros actualmente en Michoacán tenemos 40 comunidades, bueno, incluido el municipio de Cherán, que se autogobiernan. La primera de ellas fue en Urío. Sí. Hace muchos años, aproximadamente como en el 2005, digamos que fue, y posteriormente fue el caso Cherán, ya como ayuntamiento. Luego se fueron dando a través de los tribunales otros casos como Santa Fe de la Laguna, luego Nahuatzin, pero a partir de la reforma a la Ley Orgánica del Estado en 2021, se le da la posibilidad a las tenencias de solicitar este autogobierno, y fue ahí donde se detonó un mayor número de comunidades. Déjame te platico que consultas que hemos realizado como Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en la Ley Orgánica para el Autogobierno, llevamos un total de 26 consultas. Entonces, en el periodo prácticamente de estos 3 años es donde las comunidades han decidido autogobernarse. Al Instituto Electoral de Michoacán nos tienen que presentar una solicitud de su asamblea de la comunidad que quieren solicitar el autogobierno. Nosotros verificamos que sean una comunidad indígena en base al catálogo del INPI y bueno, iniciamos con el trámite
de este autogobierno. Entonces, bueno, te contesto, son 40 comunidades, 26 que ha organizado el instituto a raíz de la ley orgánica, y hemos organizado también otras 8 consultas por mandato del Tribunal Electoral. Entonces es un trabajo pues muy intenso el del Instituto Electoral de Michoacán, con 34 consultas en total. Y bueno, te platico respecto a las casillas. A nosotros nos han presentado en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, quien es la autoridad que se encarga de instalar las casillas, nos han presentado 3 oficios. En el mes de noviembre nos presentaron 2, diversas comunidades, y el 23 de febrero nos presentaron otro oficio, que se hacen un total de 20 comunidades que mencionan que no quieren la instalación de las casillas. El Instituto Nacional Electoral, a través de sus juntas distritales, está llevando el diálogo con estas comunidades para ver si se instalan o no las casillas. Digamos que ahorita estamos en la etapa de diálogo, pero sí, o sea, de las 40 no son la totalidad las que no quieren. En los escritos que nos han presentado formalmente son 20 comunidades. La mitad, digamos. Digamos la mitad. Entonces sigue la negociación, pero por cuestiones, yo diría, casi históricas, no va a haber marcha atrás. De ahí ¿tienen idea, si no se instalan en estas 20, cuál sería la alternativa? Siempre dicen que la alternativa se van a instalar en una comunidad, una casilla, la van a instalar en otra comunidad, alrededor de esa comunidad. ¿Así es? Sí, es lo que se está haciendo una valoración, sobre todo con el Instituto Nacional Electoral, que es la instancia competente, para ver si se instala una casilla especial y ahí los electores se puedan trasladar. O sea, especial quiere decir a la orilla de la circunscripción del territorio, para quien desee ir a votar pueda hacerlo así, pero dependerá de cada comunidad cómo lo permitan y si estén de acuerdo, porque la verdad es que cada comunidad indígena tiene su propio uso y costumbre y su propia forma de pensar. Estamos hablando de cuántos, es decir, a ver, el hecho que sea una comunidad indígena que diga no a la instalación de casillas no quiere decir que todos los habitantes van a dejar de votar. Habrá quienes sí quieran y tendrán una opción fuera de su territorio comunal. Sí, lo podrían hacer en una casilla especial, pero es bien interesante porque hay algunas comunidades que dicen que sí permitirían en su caso la instalación de casillas para cuestiones federales como Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, incluso diputaciones locales. Hay que recordar que nosotros tenemos un distrito indígena ahora en Michoacán integrado por 8 municipios. En Paracho. Y que es bien interesante porque la totalidad de personas indígenas de este distrito, que lo componen 8 municipios, es del 72% de población indígena. Entonces hay comunidades que te dicen, te dejo instalar para todos los cargos, excepto para el ayuntamiento. Alcaldías. Entonces hicieron una consulta el Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral de Michoacán de qué opinamos técnicamente sobre esta petición, y bueno, estamos por resolverla en unos días en el Consejo General. Pero ahorita nos adelantas algo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con la consejera electoral Viridiana Villaseñor Aguirre, quien nos está platicando sobre cómo las comunidades indígenas en Michoacán se organizan para ser independientes, autogobernarse por usos y costumbres. Regresamos. Bien, seguimos conversando con Viridiana Villaseñor Aguirre, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Además es muy redundante, ¿no? Consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Viridiana, la situación nos estabas platicando, pero volvería yo a preguntar. Entonces, no es que por usos y costumbres la mayoría de las comunidades indígenas dejen de pretender votar. Lo que no quieren votar es por las autoridades locales, por los ayuntamientos, por las planillas, por el alcalde. Hay algunas comunidades que dicen que no quieren votar por el ayuntamiento y otras, pues sí, definitivamente no quieren ningún tipo de casilla. O sea, es muy particular
la situación de cada una de estas 20 comunidades que han presentado, digamos, su inconformidad a la no instalación de casillas. Pero hay algo bien interesante en los autogobiernos, y es que se les da el presupuesto que les corresponde al ayuntamiento en base a la población que tienen en cada una de las comunidades o de las tenencias, y se les da para que lo administren directamente, e incluso ellos tienen el deber de todos los servicios que presta el municipio llevarlos a cabo: panteones, agua, seguridad. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, hay tenencias que hacen convenio con el propio ayuntamiento y, digamos, se dividen o siguen participando en el ayuntamiento en brindarles seguridad, y digamos que esta parte del recurso proporcional pues no lo ejecuta directamente la tenencia, pero para eso tiene que mediar un convenio. Y hay otras comunidades que sí ejercen directamente todo el presupuesto y todas las funciones del municipio. Sin embargo, conforme a nuestra ley orgánica municipal, pues está establecido que si una parte del territorio, una tenencia, está dentro del municipio, siguen perteneciendo al municipio, o sea, en base al territorio, digamos, a la población, son parte de ese municipio. Por ejemplo, tenemos el municipio de Charapan, donde son 3 tenencias y la cabecera. Todas estas tenencias, San Felipe de los Herreros y Ocumichu, ya se autogobierna. Cocucho y la cabecera no. Entonces digamos que está la mitad de la población en autogobierno y no, pero siguen siendo parte del ayuntamiento. Incluso si quieren signar un convenio, como no desaparece todavía el ayuntamiento, lo pueden hacer. Entonces, desde mi punto de vista, es una parte bien interesante en términos de la ley de división territorial del Estado de Michoacán, de la ley orgánica y de la propia Constitución. Pues al no desaparecer el ayuntamiento, pues las ciudadanas, los ciudadanos tienen derecho a votar por quien los va a representar en ese ayuntamiento, siempre y cuando exista. En este movimiento que hacen ustedes como Instituto Electoral de Michoacán, ¿qué tanto participan las mujeres indígenas, que normalmente pues vemos que hay mucho machismo, o había, no sé, en qué proporción sigue existiendo, y las mujeres prácticamente no participaban? Pero ya me dicen, por ejemplo, Cherán, que es diferente, y no sé otras comunidades, pero ¿tú cómo ves esa ebullición de las mujeres en las comunidades indígenas en su participación de carácter político? Bien interesante la pregunta y bien gratificante, déjame te cuento, porque el día de ayer también en la consulta que hicimos para renovar el consejo en la comunidad de Agüiram, pues se eligió precisamente a 4 hombres y a 4 mujeres para cumplir el principio de paridad, pero desde la comunidad salió que se debía cumplir con la paridad, y cargos muy importantes como el de tesorera, el de secretarías importantes como cultura, como deporte, y me parece que el involucrar a las mujeres, pero que haya una conciencia de que así debe ser, es muy gratificante. Por ejemplo, también tenemos en Cherán, ahí tenemos 12 personas, de las cuales son 7 hombres y 5 mujeres, pero vamos caminando para la paridad. En Santa Cruz Tanaco es una presidenta mujer. En Angawan, bien interesante, allá por Uruapan, en una comunidad de Uruapan, es una presidenta del Consejo Comunal y son 7 mujeres y 5 hombres. Y la verdad, Ahí es mayoría. Ahí es mayoría mujeres, y gratificante porque además te comentan que las han dejado ejercer el cargo. Digo, habrá sus particularidades, pero últimamente me he llevado buenas experiencias en este sentido. Por ejemplo, tuvimos en Arantepacua la renovación de una autoridad el 24 de diciembre del 2023, y ahí sí fue un fenómeno interesante porque, a pesar de que la convocatoria decía que deberían de ser postuladas mujeres, las mujeres dentro de la asamblea decían: yo no quiero, yo no puedo, yo no me interesa. Entonces el Instituto Electoral pugnó: a ver, digan que más mujeres. Y se decía, está sentado en acta, video, pero las mujeres decían que en esta ocasión no querían participar. Y entonces no hubo
¿Participación de mujeres o sí hubo? Pero Sí no hubo fue- no- participación de mujeres, 4 mujeres, pero no se alcanzó la paridad en ese consejo, pero validamos el consejo porque como estaba respaldada con los actas, con los videos y con las pruebas conducentes, que la comunidad sí garantizó la postulación de las mujeres, pero bueno, que decidió no participar. Bueno, yo siempre he dicho que la mujer se le da, entre comillas, iba a decir entre comillas porque iba a decir se le da la oportunidad, pero no, luchan para lograr la oportunidad de estar en puestos, en cargos que se les complicaba demasiado porque, digamos, los hombres se los agandallaban. Pero a veces llegan y no tienen la experiencia, la trayectoria, y entonces tambalean en el cargo. Eso se ve en el Congreso del Estado, mayoría mujeres, pero no todas, pese a ser mayoría, no todas tienen un perfil adecuado donde puedan implementar acciones o propuestas, iniciativas, reformas interesantes. Pero bueno, a lo que voy que si las mujeres indígenas tienen esa fortaleza, ese perfil que las ubica como entronas, como luchonas, pero aparte con visión de gobierno, no nomás es como de agresoras, como de muy luchonas, pero que no tienen sentido de gobierno. Sí, bueno, es que me parece que independientemente de hombre o mujer, el tema de los autogobiernos se está dando en las comunidades. Como decíamos, 26 comunidades a partir del 2021 empezaron con las consultas y son los primeros consejos. O sea, tanto ni hombre como ni mujer tienen tanto esta experiencia para llevar a cabo en un primer momento la administración. No digo que lo hagan mal, lo han hecho bien. Sin embargo, como es una figura relativamente nueva en Michoacán, o que está ya legitimada a través de la ley, el procedimiento, me parece que estamos viendo los primeros resultados, donde las comunidades están aprendiendo propiamente de sus experiencias, de cómo han implementado los recursos, los servicios, y me ha tocado ir a asambleas donde han hecho como mejoras cuando renuevan el consejo de cómo tienen que, pues, por ejemplo, dicen, es que teníamos una nómina muy grande que contratamos a personas para administrar el recurso, ahora hay que hacerla más chica para que nos alcance para más obras. Entonces van aprendiendo, pues en el camino, y creo que es importante la experiencia, pero también las capacitaciones y nosotros como Instituto Electoral pues dar acompañamiento a las mujeres para brindarles herramientas. Tenemos la red de mujeres indígenas en el Instituto Electoral de Michoacán. Tenemos más de 200 mujeres inscritas y hemos hecho 3 foros en menos de un año y medio donde les damos herramientas de cómo hablar en público, herramientas de qué es la violencia política que se puede dar en sus encargos, y son talleres que les hemos dado para que tengan pues la fortaleza de ejercer sus encargos. Entonces, desde el Instituto Electoral de Michoacán, pues hacemos lo que está en nuestras manos. Vamos a un corte, ahorita regresando te voy a platicar una historia que me pasó sobre mujeres indígenas en Pátzcuaro, pero está interesante y yo la vi así como dramática. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con la consejera electoral Viridiana Villaseñor Aguirre. Ya tenía otro apellido. Regresamos. Bien, regresamos con un decir mío, una pequeña historia rapidísima. En tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, hacían unos talleres. Cristina Portillo era la encargada. Se llaman talleres de empoderamiento de la mujer. En Pátzcuaro fue uno de ellos. Sorprendente porque se hizo en uno de los mejores hoteles que está antes de la entrada al centro histórico de Pátzcuaro. Entonces eran más de 100 mujeres indígenas que por primera vez en su vida iban a un hotel. Por primera vez en su vida estaba en un cuarto hasta con camas, con colchones. Y por primera vez en su vida que entraba, muchas de ellas, en un baño con ducha, que también era... Y la plática decían que algunas se quedaban mejor en el suelo, porque esa era su forma de vivir. Y yo fui a entrevistar a 3 mujeres
terminando el taller. Yo me acuerdo que Cristina estaba a un lado platicando y yo estaba con las tres mujeres. Pero una de ellas que me platicó una historia triste donde decía que siempre había sido abusada desde el punto de vista de violencia de su pareja. Cómo la encelaba cuando iba a una feria, caminaba y el esposo cuidado que volteara y que ella se decía que fuera un tipo coqueteo y que cuando ya ebrio siempre la violentaba y un día le sacó una pistola. Entonces yo le pregunto, me cuenta esa historia y le digo, ¿y cómo está con los talleres? Fueron creo 2 días o 3, no recuerdo. Y dice, ¿qué aprendió? Ahora si se lo encuentra, dice, lo mato. Y, no, es que si lo encuentra violentándola, Okay. perdón. Si me hace algo, lo mato. Entonces me quedo a las 6 y Cristina luego llega. No, ¿cómo crees? Tranquila. Pero así se empoderó la mujer. Y mi pregunta es, ¿se han empoderado las mujeres con ese tipo de autogobierno, con esta nueva modalidad de usos y costumbres? Aunque históricamente usos y costumbres siempre había más machismo, todavía peor. Pero se han empoderado las mujeres, no son las mismas de antes. Sí, yo creo que sí. Déjame te comento una grata experiencia que tuve ahora el viernes pasado. Fui a la comunidad de Angawan, donde hubo mujeres indígenas de 9 estados del país y me tocó tener una plática con ellas. Y la presidenta del Consejo Comunal de Angawan invitó a unas adolescentes secundaria a la charla. Y me parece que les dio unas palabras muy buenas porque les decía, eran cerca de 25 niñas, y les decía, miren, ustedes tienen aquí a mujeres líderes indígenas o de otras instancias de gobierno, de órganos autónomos. Es muy importante que sigan sus pasos para que estudien una carrera, para que dejen de pensar en que saliendo de la secundaria se tengan que casar, para que pues sigan mi ejemplo y lleguen a ser presidentas como yo, como las consejeras que están integrando el Consejo Comunal de Angawan. Y la verdad me parecieron unas palabras muy buenas porque creo que ahí se debe de empezar, por la niñez. El empoderamiento debe de ser a través de las niñas, pero también que vean el ejemplo. Si ven a la tía empoderada, a la hermana que tiene un cargo público, creo que les damos muchas herramientas. E incluso habló una mujer precursora del movimiento de Cherán en 2012 y dijo que ellas pues están empoderadas en la comunidad porque se han dado a respetar, pero porque también respetan sus encargos. Ella es consejera de Honor y Justicia y que la dejan ejercer el encargo con la libertad de vida y con apego a los usos y costumbres. Entonces, escuchar a las mujeres indígenas empoderadas, pero dándonos ejemplos y transmitiendo a la niñez estos casos, me parece muy, muy relevante. Una mujer indígena ya no es la misma de antes, con los autogobiernos. Me parece que no. Bueno, de algunos que he tenido cercanía, seguramente también habrá sus particularidades. Hemos tenido ayuntamientos donde mujeres síndicas y regidoras han promovido quejas por violencia política, que no forzosamente tienen que ser indígenas y son violentadas. Posiblemente en otras comunidades pueda llegar a pasar, pero las experiencias que he tenido últimamente han sido gratificantes porque las he visto empoderadas. Y hay mucho que construir, pero bueno, es bueno ver estos ejemplos. Platicando con unas gente de la Ciudad de México, sobre todo un consultor político, le daba curiosidad lo de los autogobiernos y decía, pero es que es como, por usos y costumbres, como volver al pasado donde el machismo imperaba. Desde tu punto de vista que ya has percibido, porque se percibe, el machismo es diferente, sigue siendo el mismo, es más agudo, está suavizado, se contiene, porque es difícil combatir, pero de la noche a la mañana ese tipo es una cuestión hasta
Bueno, no esa, sino es cultural. Yo creo que todavía hay machismo, o sea, de las comunidades y en las zonas urbanas me parece que sigue habiendo, pero también creo que hay mecanismos para combatir, por ejemplo, en el ámbito electoral, este machismo, estas conductas. Por eso cuando hacemos las capacitaciones con las mujeres indígenas, le hacemos mucho hincapié que pueden constituir violencia política, el que no les den recurso los hombres, o si es un presidente, para poder ejercer su comisión, su encargo. Si en lugar de que les digan, vamos a analizar el caso, las ponen a servir el café, a servir el agua, les decimos que es violencia política. Y también ahí en esa reunión que tuvimos de otros estados, sí hubo comentarios que en sus comunidades, pues a las mujeres les decían, sí eres del consejo, pero te toca organizar la comida o la fiesta religiosa y nosotros nos encargamos de lo demás. Pero el hacerles saber que eso puede constituir violencia política es muy importante porque muchas no lo sabían. Entonces creo que es nuestra obligación como autoridad electoral concientizar lo que existen los mecanismos legales. Y les platico que en el Instituto Electoral de Michoacán nosotros tenemos la atribución, si viene una mujer indígena, si viene una mujer de la diversidad sexual, si viene una candidata sin alguna condición en particular, pero se siente afectada y cree que está siendo violentada políticamente, nosotros le damos la asesoría legal, le damos los formatos para que presenten su queja y emitimos las medidas cautelares correspondientes. Y, nos platicas un poco de cómo está conformado digamos, primero ya nos dices que hay un distrito electoral a nivel local, que es Paracho, digamos, un distrito donde tendrá que salir un legislador indígena. Puede ser hombre, puede ser mujer, o está vedado a la mujer, o está vedado al hombre. ¿Cómo previeron eso? Y antes que nada, me gustaría que nos dijeran qué municipios lo conforman, el de Paracho. ¿Dices que 10? ¿Cuántos? Lo componen 8 municipios. Entonces, la pregunta es, ¿quién va candidato, candidata va o cómo está conformado? Sí, bueno, les comento que nosotros en el mes de diciembre en el Consejo General aprobamos las acciones afirmativas para diversos grupos vulnerables, entre ellos para las personas indígenas, para las personas de la diversidad sexual, personas con algún tipo de discapacidad y personas migrantes. Y en particular en el caso de personas indígenas establecimos una regla. Que en este distrito de Paracho solo fueran candidaturas indígenas para diputaciones. ¿Y esto cómo se acredita? En los propios lineamientos y a través de consultas indígenas que hicimos, las diversas comunidades nos dijeron, bueno, la autoadscripción indígena pues debe ser calificada y tiene que salir el comprobante de que realmente esta persona es indígena a través de una asamblea general, que lo otorgue el jefe de tenencia, por ejemplo, algunos casos el juez comunal. Entonces nos dieron los mecanismos, cómo se debe acreditar en cada una de las regiones indígenas esta adscripción para evitar las simulaciones. Entonces lo que vamos a tener en el Distrito 5, puras candidaturas indígenas, pero además bien respaldadas que realmente sean indígenas. Y otra acción que pusimos en este sentido es que además los partidos políticos nos tienen que registrar otra candidatura indígena en cualquiera de los distritos electorales por mayoría. Tenemos 24 distritos, además del 5 en alguno otro, o bien en los 6 primeros lugares de las listas de representación proporcional. Entonces, por partido político nos van a presentar 2 candidaturas indígenas para diputaciones y para ayuntamiento lo que hicimos fue estudiar los porcentajes de población indígena. Y 16 municipios del estado tienen más del 40% de población indígena. Entonces hicimos una lista y establecimos que preferentemente los partidos políticos en estos 16 municipios deben de presentar candidaturas indígenas, ya sea en la presidencia, en la sindicatura o en las 2 primeras regidurías. Entonces creo que es muy importante porque vamos avanzando paso a paso para que exista mayor representación indígena, porque en ningún caso tendría que haya un distrito indígena y que no tengas candidaturas indígenas, como yo lo decía, pues más del 70% de la población de ese distrito es indígena.
Y bien, consejera, llegamos a la parte final. Te agradecemos mucho. Interesante este tema, pero yo espero que se sigan yo expandiendo más la postura del, más que nada, más que los autogobiernos, desde el punto de vista que siga la mujer indígena empoderándose en cargos de elección popular y en cargos públicos. Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo tu auditorio. Encantada de poder platicar estos temas porque luego se percibe que el Instituto Electoral de Michoacán solo organiza las elecciones como lo serán el próximo 2 de junio para elegir a presidencias municipales, diputaciones, pero tenemos más atribuciones como lo es las cuestiones indígenas. Gracias y nosotros quedamos pendientes.